Sean bienvenidos a este primer simposio en el marco de la Semana de la Música de la Escuela de Música del Centro Cultural Bacatá de Funza. Mi nombre es William Mendieta, profesor de percusión sinfónica e iniciación musical de la misma entidad, así que es un honor poder estar como panelista en este conversatorio con nuestro estudiante Miguel González, donde abordaremos el tema de las incidencias de la música en la construcción humana. Damos bienvenida y saludos cordiales a los docentes, colegas de las diferentes entidades culturales, de las comunidades educativas, públicas, privadas, de los entes culturales de los municipios de Sabana Occidente, del Alto Magdalena, de las diferentes provincias de Cundinamarca, de Boyacá también, a todos también los artistas que seguramente se están vinculando a esta transmisión. Obviamente estamos en el tema musical, pero sabemos que hay artistas en la área de danza, en el área de teatro, de las artes plásticas y otras disciplinas artísticas que nos acompañan. Así que abordaremos este contexto investigativo desde el paradigma de la complejidad o el pensamiento complejo de Edgar Morin, donde vamos a abordar tres temas específicos dentro de su concepto y su pensamiento: la perspectiva dialógica, la perspectiva de la recursividad y la perspectiva hologramática, todo enfocado justamente para este estudio de caso, y más cuando la formación musical a nivel nacional y en nuestro contexto debe ser abordada desde diferentes miradas, desde diferentes perspectivas, desde diferentes esencias, desde diferentes principios. Entonces es un gusto tenerlos a todos ustedes. Seguimos saludando a las personas que se conectan con nosotros en este tiempo de conversatorio en el marco del primer simposio de la Escuela de Música del Centro Cultural Bacatá de Funza. Agradecemos a la administración municipal, al alcalde Daniel Bernal, al director del Centro Cultural Juan David Barbosa, al director de la Escuela de Música Oscar Chunza, a todos nuestros compañeros, colegas, docentes, formadores en el área de música que nos acompañan, que han hecho un esfuerzo grande por desarrollar también sus ponencias, sus talleres y introducirnos a este ambiente musical. Así que ha sido un reto para nosotros estar aquí en escena, detrás de cámaras y al frente de las cámaras también, para darles a conocer qué ha pasado, especialmente desde esta esencia, desde esta entrevista con nuestro estudiante Miguel González, su trayectoria, toda su parte formativa en lo musical, y seguramente abordaremos algunas preguntas de interés. Y seguidamente después de esto tendremos un link donde ustedes ya se registraron, hicieron un registro específico donde pasaremos a tener un contacto más directo con Miguel González. Seguramente podremos hacer unas preguntas más específicas, más directas, seguramente hablar de algunas problemáticas, de algunas cosas que nos convergen, que nos interesan como formadores, como artistas, como músicos. Así que bienvenidos a este tiempo. Sabemos que va a ser un tiempo muy edificante para nosotros como músicos, como formadores, y por supuesto sistematizar esta experiencia para que el centro cultural y el municipio tenga ese recurso y saber qué ocurre, porque muchas veces puede que como formadores tengamos una perspectiva de lo que hacemos con el estudiante, pero no sabemos un poco más allá, cómo se siente el estudiante, qué piensa de su proceso, cómo estamos aportando a su proceso. Entonces es muy valioso este tiempo, así que los invitamos, si hicieron cada uno su registro, a que después de este desarrollo de la entrevista, del estudio de caso, pasemos a ese link que ya se les envió para que podamos estar justamente hablando, teniendo una interacción más precisa y resolviendo todas sus preguntas acerca de lo que es el desarrollo y la misión, la visión del Centro Cultural y el aporte de la Escuela de Música al contexto social en el municipio de Funza, Cundinamarca. Sean bienvenidos. Bueno, entrados ya después de esta introducción, pues tenemos con nosotros a Miguel González, músico percusionista de la Escuela de Música del Centro Cultural Bacatá de Funza.
Y pues bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, este estudio de caso tiene que ver directamente con él, con su formación específica y desde unos conceptos que como entrevistador y como docente he abordado, que es el paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Y aquí estamos, seguimos saludando a esas personas que se conectan con nosotros y bueno, Miguel González, ¿cómo estás, Miguelito? Gracias. Cuéntanos de ti, ¿cómo empezó de alguna manera esa introducción al campo musical? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue? ¿En dónde fue? Todas esas cosas pues que normales que debemos saber. Pues estaba en el colegio y mi hermano Ricardo, como que desde pequeño siempre hemos hecho muchas cosas juntos y entre esas cosas fue entrar a la banda marcial del colegio. Entonces, digamos, ahí fue donde comenzó todo el cuento de la música. Ya ahí, pues, ahí yo me di cuenta que tenía como cierta atracción por los tambores y estas cosas porque cualquier otro instrumento pues no me gustaba. Entonces, desde pequeño siempre ha sido como la percusión y igual, aunque en la banda pues es como cosas sencillas, o en ese entonces eran sencillas, que un redoblante, unos platillos, un bombo, yo desde pequeño siempre como que soñaba tocar una batería. Y dentro de mis posibilidades como que nunca veía tocar una batería. Yo decía como eso es imposible para mí, eso es muy grande. Y ya pues con el tiempo se fueron dando más cosas con mi hermano y de hecho pues mi hermano era el que había comenzado como baterista, yo solo tocaba las congas y en algún momento, no sabemos ni cómo, yo me senté en una batería y ya sabía cómo interpretar algunos ritmos sin saber cómo los había aprendido. O sea, que consideras que ya venías como siendo rítmico de alguna manera. Sí, porque digamos también el amor por la batería comenzó cuando yo veía muchos grupos, yo veía a los bateristas y miraba cómo tocaban y no me fijaba en el resto del grupo, si era alguien súper famoso, como que no le ponía mucha atención sino al baterista. Entonces yo decía, es que con esta mano está tocando esto de acá y con esta mano ni sabía cómo se llamaban las partes de la batería. Y como te digo, en algún momento, pues mi hermano era el que tocaba batería, entonces como que ahí yo también empecé a familiarizarme más con la batería, sin embargo no la tocaba. Y la primera vez que toqué como que pues fue extraño, porque uno decir, estoy tocando, estoy haciendo que esto suene, pues no mal, sino como que suene bien, que suene un ritmo, que suene algo estable, entonces fue algo loco. Miguel me hace recordar cómo fue mi inicio en percusión sinfónica. En ese momento no había profe de percusión y quien me dio los primeros pasos fue Oscar Chunza, pero antes de eso yo estaba en flauta traversa. Pero yo escuché la batería por allá escondidita y yo empecé como a escuchar. Y yo dije, no, no, o sea, eso me atrae, eso me gusta. Entonces yo dije, no, le dije a uno de los profes que estaba como a cargo de la parte musical, le dije, no, yo quiero cambiar, no sé qué, no, pero es que ya está en flauta. Y no, pero es que yo quiero la batería, la batería, la batería. Y bueno, después de mucha como de molestar, entre comillas, Oscar permitió que se hiciera el cambio y pasé a batería y pues ahí me desarrollé como percusionista en la escuela de música. ¿Qué ocurría entonces en el colegio? ¿Sí? ¿Qué ocurría entonces en el colegio en la parte musical? ¿Qué tipo de ensambles? ¿Qué profesor como que también estuvo ahí como que si eres pilo, no eres pilo, quizás de pronto o te delegaban algunos ritmos de más protagonismo, no tanto? ¿Cómo fue empezar ahí a construir eso? Pues digamos, como te digo, comencé pues en la banda marcial del colegio. De hecho era como la primera vez que este colegio tenía banda. Entonces como que fue una primera reunión y quienes quieren tocar y le preguntaron a cada uno qué quería tocar. Incluso ese día el profesor me había dicho que tocara corneta, que porque era un instrumento pues fácil de cargar y yo tenía 6 años y pues he sido de baja estatura siempre, entonces era una pulguita y yo como que no quería. Entonces ahí fue como el cambio a la percusión que yo me di cuenta y pues normalmente los instructores de banda no son como súper
profesionales en la parte de la percusión, que eso sí he visto yo que pasa en muchas partes. Entonces a uno le enseñan cosas muy básicas, ¿sí? Pero no te dicen como que coge las baquetas así y si uno las coge mal pues no le dicen que está mal o está bien, o toque suave, toque fuerte, sino toque. Entonces pues sí, como que el comienzo fue algo brusco y no tan centrado en la parte musical, aunque en ese momento pues yo tampoco pues me imaginaba verme como músico. Pasado el tiempo de que estuve en la banda marcial por varios años, comenzó la orquesta tropical del colegio, que ahí fue donde yo me di cuenta que también no solo me gustaba pues la parte de las bandas, pues porque ya le había cogido como cierto cariño, sino también la música tropical. Y mi hermano ahí comenzó a tocar timbal, que también fue un instrumento que yo pensé que nunca iba a tocar, y yo comencé a tocar las congas. También sucedió algo curioso con las congas, es que la primera vez que toqué unas congas, toqué el ritmo de salsa y jamás antes en la vida había tocado ni visto videos ni a nadie tocar. Entonces fue algo extraño, pero también el profesor me preguntó que si ya sabía, que si había tomado clases, pero no. Entonces también ahí me di cuenta que podría ser lo mío. Y como te digo, ahí comenzó como la parte del gusto por la música latina. Ahí también estuve varios años y comencé a tocar pues ahí y a conocer más sobre pues, ritmos no tan colombianos sino más internacionales, salsa, merengue, son, cosas así. Y pues digamos en el colegio, también en los colegios en donde he estudiado nunca ha habido como un muy buen apoyo a la parte de la música. No habían como clases de música, clases de instrumento, solfeo, leer pentagramas, nada de eso. Entonces en la parte del colegio sí ha sido como bastante de oído. También creo yo que eso me ayudó pues en la parte de desarrollar el oído y no acostumbrarme tanto a la parte de lectura o leer solo papeles y cosas así. Gracias. Es tremendo todo lo que nos informa Miguel en cuanto a su trayectoria. Así que vamos a ir al siguiente punto de la entrevista. Continuando con el desarrollo de este estudio de caso sobre incidencias de la música en la construcción humana, el estudiante o el que es formado debe transitar por ciertas zonas y una de las que vamos a abordar tiene que ver con la adaptabilidad, cómo el que es formado en cualquier disciplina, pero en este caso en la música, responde a ese proceso de adaptabilidad. Entonces, quería preguntarte cómo ha sido tu proceso en donde desde que iniciaste te adaptaste a la música, pero no solo la música, sino qué pasaba con la familia, qué pasaba con los docentes, qué pasaba en el territorio, qué pasaba con los que estaban ahí cerca de ti, con tus amigos aún de la infancia. Entonces, en este primer paso queremos que nos cuentes cómo fue ese proceso de adaptación, empezando desde allá, lo que nos contabas justamente ahorita, en esos inicios de que, wow, empezaban a surgir esos ritmos, pero qué pasaba, cómo era tu interacción con las personas, qué ocurría allá en ese momento. Pues digamos, creo yo que como tal mi gusto por la música no comenzó cuando comencé a tocar, sino antes, porque digamos en mi familia siempre he sido criado como con mucha música. Pues no son músicos como tal, pero sí que hay música para esto, para hacer diferentes actividades. Y digamos desde ahí pues uno nota pues que tiene gusto, ¿no? Que tiene gusto por lo que está escuchando. Entonces, digamos, de ahí creo que me ayudó bastante desarrollar pues habilidades como por ejemplo el oído, ¿no? Que es cuando uno comienza y por ejemplo cuando yo comencé, como te digo, no tuve como un profesor que me dijera cómo se toca el instrumento, cómo leer una partitura, cosas así, sino era todo muy a oído, claro. Entonces digamos ahí comienza como la parte del desarrollo musical. Yo creo que en ese entonces yo ni sabía que existían las partituras, que existían todas estas cosas. Y pues con el paso del tiempo he pasado por diferentes procesos en donde a uno le exigen ciertas cosas, ¿no? Que uno entra a un proceso y aquí no se hacen las cosas a oído sino con una partitura.
otra donde no es ni partitura en oído, sino improvisación instantánea, ¿vale? Entonces creo que todas estas cosas por las que uno llega a pasar le dejan a uno experiencias, y esto hace que uno pues tenga la facilidad de adaptarse ya a las diferentes cosas que se le vengan después. Claro, entonces él toca un punto muy importante que es la experiencia. Seguramente nosotros construimos nuestro perfil artístico y formativo justamente desde ahí, desde el contexto experiencial. Seguramente los músicos que nos acompañan o los artistas que nos acompañan comprenden esto, cómo no solo un proceso formativo me forma, sino cómo la experiencia contribuye a que nosotros podamos arraigar conceptos, arraigar territorio, arraigar sociedad, arraigar comunidad, arraigar lo que es familia. Entonces, vayamos entonces un poco a algunas experiencias que seguramente tú recuerdas. Yo creo que como artistas siempre recordamos, no, tal cosa, o cuando tuvimos en esta clase el profesor, o en este ensamble ocurrió esto, o en tal viaje, o en tal presentación ocurrió esto. Digamos, entrando aquí al enfoque como de la perspectiva desde lo hologramático, que tiene que ver la esencia en el todo y todo en la esencia. ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos una de las experiencias o experiencias más importantes que hayas podido tener. Pues digamos, vuelvo a repetir la parte cuando pues tuve un instrumento en mis manos por primera vez, pues porque creo que ahí uno se da cuenta que está haciendo cosas extrañas o cosas locas, pero que le ayudan a uno en ese momento, ¿no? El poder tocar un instrumento sin antes haberlo visto, saber cómo funciona y estas cosas, pues creo que es una experiencia que no se puede olvidar. Y no, pues es que hay muchas experiencias en donde uno adquiere muchos conocimientos, muchas presentaciones, muchas situaciones que lo llevan a uno a aprender mucho más. Así es. En este caso, ya pasamos como por esos inicios, ya nos queda claro cómo fueron esos inicios, pero ahora en esta construcción de trayectoria tanto formativa y musical aparece Ruta 26. ¿Quiénes conforman o son Ruta 26? Ruta 26, pues principalmente somos 4 jóvenes de aquí de Funza. Entre ellos están mi hermano, otros 2 amigos, muy amigos pues de nosotros, y yo, en donde pues nosotros decidimos crear música con el fin de expresar, porque por ejemplo uno de los integrantes, que es Andy, escribe la mayoría de las letras, y nosotros tres, pues los otros 3 del grupo lo admiramos porque escribe de una manera muy impresionante. Entonces, digamos, hemos buscado la manera de poder conectar esas letras con música y poder llevarlas pues al público, ¿vale? Nosotros pues nos dedicamos a la parte del pop urbano y pop latino, y también hemos descubierto como la parte de hacer un show en vivo de estos géneros que por lo general no tienen músicos. Nosotros sí hacemos totalmente la música en vivo, entonces pues también estamos intentando como cambiar esa parte de las presentaciones de este tipo de música. Listo, y hablando de la adaptabilidad, en este caso, ¿cómo te comportas tú en tu rol de percusionista dentro de la agrupación? ¿Qué es lo que más destacas o qué es lo que nos podrías contar en este momento acerca de la percusión en un formato de estos? Vale, pues digamos en este caso el instrumento pues es la batería, pues digamos obviamente tiene como tal todo el ritmo, ¿vale? Porque somos pues principalmente batería, bajo y 2 guitarras, entonces pues la batería es como el ritmo en este caso. Como te digo, nosotros estamos intentando hacer pop urbano en vivo, entonces creo que se ha facilitado en mi parte hacer algunos arreglos pensándolo en la batería, muchos cortes, algunos fills o grooves que se puedan meter dentro de esta música y llevarlos como a un arreglo para show en vivo dentro de lo que estamos haciendo. Súper, listo. Entonces ya pasamos por
contexto inicial donde él tuvo acercamiento a los instrumentos de percusión, como él nos narra cómo esa es una de sus experiencias primarias, por decirlo así. Ahora aparece lo que es Ruta 26, pero también aparece en tu trayectoria y en tu proceso formativo Strict Zone. Cuéntanos cuál es tu labor específicamente en Strict Zone. Pues en Street Zone también soy el baterista. Una pequeña anécdota fue también mi inicio en Street Zone, que fue, bueno, el grupo, yo todavía no era parte del grupo, se encontraba tocando en las calles de Funza en diciembre, y de hecho yo había acabado de tocar con Ruta 26 también en las calles. Ya pues cuando nos estábamos devolviendo vimos que estaban ellos tocando y pues ya algunos los distinguía, entonces con mi hermano estuvimos ahí mirándolos un rato. Y a mi hermano se le ocurrió la loca idea de que me dejaran tocar una canción con ellos. Y pues ahí hablaron y claramente con el permiso del grupo y del baterista, pues porque en ese entonces estaba con ellos, yo toqué una canción que ya yo conocía y me dijeron que tocara otra, pero pues el resto como que yo no las conocía, me pasaron una partitura y me dijeron toque. Entonces ahí fue como mi primera conexión con ellos. Ya luego de que el percusionista que tenía no pudo continuar, pues creo que la primera opción fui yo, y como les digo, pues soy el baterista del grupo y fue algo diferente, pues porque realmente no estaba muy acostumbrado a este tipo de grupos, ¿sí? Donde es solo instrumental, pero es pequeño, se puede decir, ¿no? No hay muchos instrumentos, sino uno de cada uno, entonces como que no había tenido esta experiencia. Súper. También aparece en su construcción de experiencias, entonces, que pertenezcas a la banda sinfónica del municipio de Funza, quien actualmente la dirige el maestro Oscar Chunza. Ahora cuéntanos, desde esas tres experiencias anteriores, cómo ha sido el proceso de adaptabilidad y estar en una labor donde eres un percusionista de la línea sinfónica. Vale, digamos aquí obviamente va la parte, como dices, de la adaptabilidad, y yo lo pienso como que en el momento en que cambio de grupo, de género o de manera de ver la música, debe ser así mismo, que uno sienta pues que está tocando cierto tipo de música y así mismo pues uno va a tener las habilidades para complementarse ahí. Digamos, como te digo, en los otros dos grupos pues soy el único percusionista, en donde pues tengo cierta libertad, obviamente cierta responsabilidad también al ser el único, pero obviamente digamos en la sinfónica cambia porque ya yo tengo que seguir pues ciertas reglas, tengo que seguir un papel, tengo que seguir al director, tengo que seguir tanto a mis amigos percusionistas como al resto de la banda, entonces se ha sido también un proceso diferente. Claro, digamos que de alguna manera cuando uno está en una agrupación y uno es el único percusionista, de alguna manera toda la responsabilidad recae sobre uno. Pero desde esta perspectiva estamos viendo la adaptación que el percusionista va a cumplir y va a desarrollar en las diferentes agrupaciones o en los géneros musicales o en los ritmos musicales que él desempeña. Entonces, esta parte de lo que es adaptabilidad nos deja entrar un poco más en cómo el músico de este tiempo tiene que enfrentar de alguna manera, si es que es una palabra muy grande, esos procesos de adaptación desde la parte netamente musical. Seguramente si ahondamos un poco más nos encontraremos que el músico debe transitar por la adaptabilidad, no solo desde la misma música en su esencia, sino desde el contexto social, desde el contexto familiar. Así que vamos a la siguiente parte de la entrevista con el tema que tiene que ver con la creatividad. El pensamiento complejo de Edgar Morin nos nace como una respuesta a la necesidad de por qué lo simplista no puede responder y no puede profundizar y dar respuestas a muchas nociones del contexto social. En este caso, el paradigma de la complejidad desde la perspectiva dialógica trabaja con lo opuesto.
el blanco, el negro, el odio, el amor, el bueno, lo bueno, lo malo, pero justamente no tiene que ver con una oposición como tal, sino que tiene que ver en que esas oposiciones se complementan, volviendo al punto en donde quien es formado o cuando el estudiante es formado en alguna de las áreas o de las ciencias de educación, en este caso estamos hablando de la música, debe transitar por ciertos lineamientos específicos. En este caso ya vimos la adaptabilidad y ahora vamos a pasar por la creatividad. Desde este caso y desde esta perspectiva, Miguel, ¿cómo tú puedes responder a lo que es creatividad en el contexto musical? Creatividad en la parte de ensambles con las agrupaciones, creatividad en ti mismo. ¿Cómo puedes responder a eso que tú debes transitar como músico que estás siendo formado, la creatividad? Claro, pues la creatividad pues es una habilidad, ¿no?, que se adquiere también a base de experiencias y de conocimientos que se tengan. Entonces, en la parte musical creo que se dedica mucho a cómo uno puede utilizar pues los recursos que tiene, los recursos que sabe, lo que sabe utilizar para hacer cosas nuevas. ¿Sí? Entonces, digamos, llega el punto en donde uno comienza, pues valga la redundancia, a crear cosas, en donde uno comienza a juntar, ya sean, pues en mi caso como soy percusionista, miro mucho la parte rítmica, miro tocar cosas en no instrumentos convencionales, sino en elementos de la casa, en elementos que hayan por ahí. Sí, digamos, cuando se habla de los objetos no convencionales, seguramente ya todos estaremos pensando y todos los que somos formadores en las artes, en este tiempo de virtualidad, justamente en nuestro caso, donde la percusión sinfónica y nuestros estudiantes no tienen acceso la mayoría a la percusión sinfónica. ¿Qué ocurre con los objetos no convencionales? Para ti, ¿cómo puedes asumir o mirar esa perspectiva de los objetos no convencionales en casa? ¿Qué ocurre con eso? Pues obviamente le ayuda a uno mucho. Creo que es una de las partes que a mí me ayudaba a desarrollar como tanto el oído y la parte de la habilidad para tocar algún ritmo, pues porque yo, por ejemplo, comienzo a buscar pues las sonoridades que hay y con eso comienzo a crear lo que pues quiero en algún momento tocar. Si es algún ritmo que tiene patrones específicos, pues uno debe buscar algo que suene parecido a esos instrumentos que uno quiere reemplazar y cosas así. ¿Y qué objetos son los que más en este caso llamarían la atención? Pues no hay como que me llamen la atención, sino como te digo, lo que vaya a necesitar. Si necesito, por ejemplo, un sonido grave o profundo, algo así, yo fácilmente cojo una caneca vacía y pues me va a ofrecer ese sonido. Si quiero ya sea hacer, digamos, el sonido de un guasá o de unas maracas, cosas así, he utilizado cajas de palillos, cajas de fósforos, botellas con arroz o con lentejas. Ok, en este caso la creatividad tiene que ver con el músico que es formado, pero también parte mucho de la esencia y de la naturaleza de quien forma al músico. Entonces, en este caso, la creatividad, la esencia, la experiencia, el contexto en donde nos desarrollamos seguramente aportará mucho y más a nuestros colegas músicos, formadores que están aquí presentes, comprenden la importancia de que no solo se necesita buena voluntad para enseñar las artes, sino que se debe ir un poco más profundo y ser más intencionales. En cuanto a los géneros musicales, ¿qué notas? ¿Qué ocurre cuando hay géneros o hay ritmos o te encuentras con cuestiones latinas, pero aparece también la tradición colombiana en sus ritmos, pero aparece también lo internacional? ¿Qué ocurre ahí en cuanto al tema de creatividad? Vale, pues digamos, últimamente me he centrado mucho en conocer qué es lo que estoy tocando y pues creo que desde un comienzo debería haber tenido como ese pensamiento, ¿no? Saber qué es lo que estoy tocando, cómo nació y esas cosas. Entonces, con todos los ritmos, ya sea música
tradicional colombiana o música latina internacional, tengo como la manía de saber por qué se tocaba así, qué instrumentos se utilizaban antes, quién lo inventó y, por ejemplo, si es un ritmo cubano o de Puerto Rico donde la base sea la clave, uno debe entender por qué la clave es así y todas esas cosas. Entonces, claro, por ejemplo, la música colombiana también es muy de tradición, ¿vale? Entonces, he tenido la oportunidad de conversar o tener un poco de acercamiento con maestros de estas músicas. Entonces, creo que todas estas cosas le ayudan a uno a entender mucho el qué se está tocando y por qué se toca así. Gracias. En este caso, ¿qué puedes notar tú? Estamos aquí desde el municipio de Funza. ¿Qué notas tú en los artistas, tanto que se han vinculado a un proceso o que vienen de un proceso de la Escuela de Música del Centro Cultural Bacatá, pero con los músicos emergentes o con los músicos independientes? Tú como Miguel González, desde tu perspectiva de músico y percusionista, ¿qué has visto en cuanto al rol y ese transitar en el artista o en el músico emergente de la creatividad? Vale, pues yo pienso que todo depende mucho también de la persona, ¿vale? Como te había dicho, para mí, pues la creatividad es una habilidad y depende de la persona, pues se va a desarrollar. He conocido músicos emergentes que se han acostumbrado a leer libros y leer notas, entonces al momento de crear como que se bloquean, ¿vale? Y también he conocido músicos emergentes que son capaces de crear lo que no existe y volver a recrear lo que ya existe. Entonces yo digo que depende mucho de la persona. Obviamente el proceso y quien lleve ese proceso va a influir muchísimo, pero también cabe destacar que de la persona depende cómo se desarrolla. Claro. En este caso, nosotros como músicos observamos los latinos. Recuerdo al maestro José Pablo, si no estoy mal, hubo un tiempo en que la Sinfónica hizo un concierto dentro de, que era un concierto con piano, ¿sí? Maestros internacionales. Y este maestro de piano, creo que es el maestro José Pablo, él decía que el músico latino es más apetecido en Asia y Europa que los mismos asiáticos, sino que desafortunadamente el músico latino no es disciplinado. Seguramente eso tendrá que influenciar de alguna manera en que nuestro recurso creativo, entre comillas, no se explote, por decirlo así, de la manera correcta. En este caso, en el municipio de Funza observamos muchos músicos emergentes, muchos artistas emergentes que son muy creativos. De alguna manera nos cuesta a nosotros sistematizar la información, y ese es el gran problema hoy en día de las artes, o también de quienes formamos, que no incitamos y no inspiramos a que nuestros estudiantes sistematicen su experiencia, sistematicen su creatividad, y es donde entra un agente muy importante, que es el transitar de la responsabilidad tanto de quien forma como de quien es formado. Así que en el siguiente desarrollo de la entrevista, el tema que vamos a tratar es la responsabilidad del músico. Muchas gracias por seguir con nosotros en este conversatorio Incidencias de la música en la construcción humana. Nuestro estudio de caso va directamente relacionado con Miguel González, músico percusionista, en donde queremos pararnos como en la posición del que es formado. ¿Qué ocurre? Por dónde él está transitando, qué pasa con el contexto interpersonal, qué pasa
con la sociedad, qué pasa con el ambiente en donde él se desarrolla como músico. Y eso es importante que nosotros como formadores, como personas que estamos a cargo de un proceso musical, estemos viendo, no solo que convergen en tanto a lo musical, sino en las otras aristas, las otras perspectivas, las otras miradas, cómo construimos el concepto de lo que es un músico. Entonces, partiendo de que el pensamiento complejo y desde otros autores nos dice que el que es formado debe pasar por varios aspectos, entre ellos la adaptabilidad, la creatividad, entra la responsabilidad. Entonces, Miguel, desde ese paradigma de la complejidad y desde ese pensamiento complejo, ¿qué tan importante es la responsabilidad en quien forma? En este caso tú ya entrarías a analizar a tus profesores que están en este caso directamente en el contexto, en cuanto ellos como responsables, pero tu rol también como responsable. ¿Cómo respondes literalmente a la responsabilidad que el músico en formación o el músico que ya está en una ejecución en la escena debe hacer? Pues creo que el músico, como cualquier otro artista o como cualquier otra persona que se dedique a cualquier cosa, debe tener pues obviamente responsabilidad en lo que está haciendo. Y creo que más que responsabilidad, la gente, las personas siempre deberían hacer lo que les gusta, porque de esta manera se va a hacer que la responsabilidad que uno tiene con esto mismo pues sea mucho más alta. Entonces pues en esa parte uno debe ser responsable, ya como músico uno debe ser responsable con uno mismo, que uno tenga pues la disponibilidad o como la autonomía de poder hacer cosas y poder como escoger o la manera de ver cómo uno se puede ayudar para seguir desarrollándose. Cuando uno tiene un profesor, creo que el profesor tiene también la responsabilidad de ayudarle a uno, de que verdaderamente le brinde a uno las herramientas que necesita en cualquier profesión u oficio. La persona que lo forma a uno tiene pues esta gran responsabilidad, porque es como por donde uno se va a guiar. Así es. En el 2015, el Centro Cultural Bacatá me vincula como docente de percusión sinfónica y para una de las muestras que yo hago, diseño la siguiente frase, que es: el artista, desde que concibe que es artista, debe defender su causa ante la sociedad. Entonces, basados en esa frase que me permito crear, componer para esa muestra del 2015 para la Escuela de Música del Centro Cultural Bacatá de Funza, el artista, desde que concibe que es artista, debe defender su causa ante la sociedad. ¿Qué fluye? ¿Qué pasa en ti como músico que está siendo formado, pero a la vez como músico que ya está en la escena? Vale, pues digamos, a mí lo que se me viene a la mente al escuchar esta frase es que realmente no solo el artista, sino creo que todas las personas deben primero formarse como eso mismo, como personas. Creo que de aquí parte todo lo que uno quiera hacer en la vida, y si uno simplemente no es persona, no puede lograr nada. Entonces, digamos, en este punto ya yo veo que el artista claramente tiene lo que estamos hablando, una responsabilidad de desarrollar su talento, de desarrollar como esas capacidades que le van a permitir hacer lo que quiere, pero al mismo tiempo debe desarrollar su pensamiento y su forma de ser, que pues realmente no todas las personas tienen esta capacidad. Gracias. Desde el paradigma complejo, la perspectiva hologramática dice que el individuo afecta al colectivo, pero que el colectivo afecta al individuo. Entonces, desde nuestro pensamiento como músicos, ¿cómo el músico afecta al colectivo, el contexto social, y cómo el colectivo, el contexto social, afecta al individuo, al músico?
pues digamos al hablar de colectivo se puede mirar de muchas formas, por ejemplo la familia, los amigos, si es músico, grupos a los que pertenece, todo esto claramente va a influir mucho en la persona. Conozco muchos artistas que por el simple hecho de que la familia no les ofreció ese apoyo, ese pequeño como granito de fe, simplemente no se decidieron ir como por este camino, y que uno los ve y son supremamente talentosos y tienen muchas capacidades, muchas habilidades, que uno dice, esta persona tuviera la posibilidad de formarse, sería un artista incomparable. Y pues el músico, cómo influye en las demás personas. Yo he tenido la posibilidad de a través de la música poder tener cierta comunicación con otras personas. Es algo difícil de explicar, pero pues se ha dado así. He tenido la posibilidad de acercarme a muchas personas, como te digo, también por medio de la música. Entonces creo que sí, siempre tiene que ver pues todo con todo. Así es, digamos que es un contraste de alguna forma desde el pensamiento complejo, pero es una complementariedad. También el paradigma de la complejidad y desde este enfoque investigativo nos permite ver cómo convergen esos puntos, cómo converge la familia, cómo converge los amigos, cómo converge la academia, cómo converge el que forma, cómo converge el que es formado, cuáles son los roles de el contexto artístico y sus diferentes directrices. Entonces, abordar un caso como el de Miguel González, y seguramente mis compañeros colegas de la Sinfónica y de diferentes entidades culturales que nos acompañan comprenden que en este caso el arte, el contexto artístico, el performance, lo que tiene que ver con la construcción de lo artístico, de lo escénico, de la academia, tiene que abordar varias miradas, pero de alguna manera debe generar que se contribuya a que el individuo impacte el colectivo. No solamente que el colectivo impacte al individuo para lo bueno, para lo malo, sino que necesariamente el individuo afecte y transforme sociedad. De alguna manera estamos llamados con el arte a manifestarnos, a hacernos sentir, pero también es un llamado a que nosotros como formadores en las líneas artísticas, en este caso de música, corramos esa carrera de impactar la vida, de impactar sociedad, y más en estos tiempos. Digamos, Miguel, sabemos que en este momento Colombia está pasando por tiempos otra vez turbios. ¿Cómo el arte, cómo la música influye de alguna manera tanto en lo que pasó con esto de la pandemia, lo que está pasando en la virtualidad, pero también el componente social ahorita en Colombia? ¿Cómo ves que las artes influyen? ¿Qué debe hacer o qué puede hacer el artista ahora en estos tiempos en donde de verdad el ambiente está tenso? Bueno, pues como sabemos, las artes pues son una forma de expresión, y creo que de ahí parte pues todo esto en donde uno puede expresar, ya sea por medio de dibujos, de pinturas, lecturas, danzas, música. Uno puede expresar lo que está sintiendo, y pues creo que somos más en este país los que estamos indignados, por decirlo de alguna manera, con todo lo que está sucediendo, porque pues es algo que realmente daña la sociedad totalmente de una manera que es muy difícil de reparar. Entonces creo que nosotros los artistas tenemos la posibilidad de expresar, y de alguna forma las personas pueden caer en cuenta de lo que intentamos decir, de lo que nosotros realmente queremos expresar hacia estas situaciones. Así es. El artista, desde que concibe que es artista, debe defender su causa ante la sociedad. Miguel nos manifiesta su perspectiva, y en esta siguiente parte de la entrevista tenemos dos invitados especiales que justamente en este contexto y este punto de convergencia tiene que ver con el contexto social.
Sabemos que estamos hablando de un estudio de caso donde directamente el implicado es Miguel González, pero vamos a ver esas otras aristas donde entra lo familiar, pero también entra la parte profesional, laboral en cuanto a la música. Entonces, en la siguiente parte de la entrevista, de este conversatorio, vamos a tener las perspectivas de estos dos invitados. Las preguntas que se le hacen a nuestros invitados, ellos son personas que están directamente relacionadas en el contexto familiar y en el contexto musical, y la pregunta que formulamos directamente es: ¿qué factores han visto que construyen el contexto artístico de Miguel? Entonces, bajo todo lo que hemos visto y sabiendo el recorrido que debe transitar desde tres premisas fundamentales: la adaptabilidad, la creatividad y la responsabilidad, hacemos esa pregunta, que la repito, es: ¿qué factores han visto que construyen el contexto artístico de Miguel? A lo que ellos responden a continuación. Bueno, muchísimas gracias, Willy, por la invitación. Conozco a Miguel hace ya varios años, hace parte de Street Sound. Soy líder de la agrupación, pero pues realmente he visto que el proceso de él ha sido de pronto suena un poco mágico, pero ha sido también porque la vida le ha dado las habilidades. Pienso que también ha tenido estas habilidades, y algo que aporto mucho al proceso de él es esa intención personal que hay de él hacia el conocimiento, que creo que es una cuestión que no todas las personas tienen, y pues eso veo que es un factor muy importante dentro del desarrollo de Miguel. Entonces sí me parece que es muy importante esa intención que él tiene de construir conocimientos, de construir el conocimiento que tiene y el gusto y la pasión que tiene por la música. También digo que todo ha sido muy circunstancial, porque como lo decía, Miguel entró a la agrupación por cuestiones de que nos conocimos con el conocido del conocido del conocido, y resultó que llegó a la agrupación y ha sido una persona que realmente, a pesar de su edad, tiene un gran talento, una persona que ni siquiera antes de estar en el proceso de la banda sinfónica, de la cual también fui parte, ya tenía conocimientos de cómo orquestar una obra, de leer una partitura, de armonía, de progresiones, de ritmo. Entonces es muy chévere ver cómo una persona tiene tan presente esa intención de la pasión por la música. ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo González, soy el hermano mayor de Miguel. Bueno, pues la música en la vida de él, yo creo que empezó pues por parte mía. En el colegio yo empecé tocando batería en la orquesta, y pues él como tal empezó como a tocar congas, pero no estaba como muy metido en el cuento. Él iba a las clases de batería conmigo y empezó como a agarrar los golpes muy fácil, se aprendía las cosas demasiado fácil. Entonces ya después empezó a tocar batería él como tal. Creo que también ha sido pues por las personas que nos han rodeado, porque en nuestro camino hemos dado con muchas personas que son músicos y son muy buenos, que nos han aportado muchas cosas. Yo siempre he dicho que Miguel es una persona con un talento que está a otro nivel, que es una persona que la música hace parte de la vida de él, porque todo lo que siempre le han enseñado, cuando ve otro artista, agarra los conocimientos muy fácil. Es demasiado fácil para él hacer esto. Nuestra familia siempre vio ese talento en él. Tenemos familiares músicos también que lo han apoyado, que han visto como ese crecimiento que él tiene él. Creo que esto le ha aportado mucha disciplina, y creo que para el proyecto de vida que tiene es lo más importante. Gracias.
Concluyendo ya nuestro conversatorio de incidencias de la música en la construcción humana, estudio de casos sobre Miguel González, queremos terminar con una última pregunta para Miguel, y es: ¿qué recomiendas o qué factores ves que el docente o el que forma debe potenciar? O sea, ¿qué áreas o qué falencias ves tú que se deben potenciar en el área musical de quien forma, en la relación individuo, en este caso individuo, porque estamos hablando ya del individuo colectivo, pero en este caso el paradigma de la complejidad nos aborda justamente eso: contrastes, dualidades, pero también la esencia del todo y el todo en la esencia. En este caso la esencia como tal va dirigida a la pregunta de ¿qué ves tú que debe mejorar o debe hacer el músico formador? Bueno, pues todas las personas que forman deben tener como esa habilidad de hacerse entender, de tener obviamente toda la veracidad en lo que estén diciendo, en este caso en las artes, que es una labor supremamente hermosa. Creo que pues todos los que forman deben tener esa buena intención de enseñar un arte que pues no es cualquier cosa, saberse explicar, saber cómo llevar a cabo sus clases, las herramientas que tiene pues para formar estas dichas personas. Entonces creo que pues los profesores simplemente deben tener esa vocación y que tampoco se queden quietos en una sola cosa, que es lo que normalmente se ve, sino que también, aunque sean profesores y claramente pues uno les tiene su debido respeto, pero pues también nunca se termina de aprender, que también exploren muchas otras cosas, que creo que esto es lo que hace que una persona, artista o en este caso músico, sea bastante integral, y esto al formar pues también puede ayudar a que muchas más personas también tengan como esta integridad dentro de este campo. Así es. Agradecemos especialmente a todas las personas que se conectaron con nosotros, así que todos los que diligenciaron su formato de inscripción, los que ya tienen el link, entonces ya en contados unos minutos nos encontramos en la sala para interactuar más, para tener un acercamiento más preciso, tener una conversación amena sobre todas las cosas de actualidad y todo lo que compete al artista en formación, al artista que está siendo formado y por supuesto a quien forma. De modo que agradecemos nuevamente a cada uno de los que se conectaron con nosotros, comunidad, familia, padres de familia, colegas de las artes, a las diferentes entidades que se conectaron con nosotros. De antemano, muchas gracias a la administración municipal en cabeza de su alcalde Daniel Bernal, al director del Centro Cultural Bacatá de Funza, Juan David Barbosa, al director de la Escuela de Música, Oscar Chunza, quien aprovechamos para honrarlo por sus 25 años de trayectoria laboral en la Escuela de Música del municipio. Así que muchas gracias a Oscar, muchas gracias a toda la parte administrativa. Te agradecemos, Miguel, también por haber estado en este tiempo y en este espacio. No, profe, muchas gracias a ti pues por tenerme en cuenta en esta ocasión. Obviamente también agradezco a la Escuela de Música pues porque claramente me ha enseñado muchas cosas, y pues dentro de toda la gente que debo agradecer, agradezco a todas las personas cercanas, porque siempre realmente todas estas personas me han dado un muy buen apoyo y que claramente influye mucho pues en lo que hace uno. Y también un agradecimiento especial a mi hermano Ricardo, porque pues realmente creo que por él fue que comencé en esto. Así es. Agradecimientos también a la Corporación para las Artes, Visage College, quien nos prestó el espacio, a Alexis Rodríguez, que estuvo también en nuestra parte detrás de cámaras, y a todas las personas que también intervienen en este proceso de edición, a Sebastián, a prensa del CCB. Así que muchas gracias, y ya nos vemos en contados minutos en el link
previamente que ustedes ya obtuvieron por su inscripción de registro para tener un conversatorio más ameno, más tranquilo, más abierto, para también ponerlos en contexto acerca de muchas cosas que tienen que ver con las artes, sobre las artes y para las artes. Muchas gracias.